El panafricanismo tiene 5 partes, según lo que nos enseña el profesor Pondi de la Universidad de Camerún. El primer panafricanismo como contestación fue el panafricanismo cultural. Después hablaremos del panafricanismo político, pasaremos al panafricanismo mesiánico o espiritual. El cuarto panafricanismo es el económico y hoy en día, en el último periodo del panafricanismo, que es del siglo XXI, podemos hablar del panafricanismo integral. Ahora paso a explicaros qué es el panafricanismo cultural hasta el panafricanismo integral. Un bolo, bienvenidos a la televisión TLR Channel, donde presento el programa África en tu casa. Mi nombre es Ondondo Angono y en este programa hablaremos de los temas que tengan relación con el continente africano, con los negros en la diáspora, con los negros en América Latina y todos los hispanohablantes del mundo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que sé que es apasionante y os interesará muchísimo. Hablamos del panafricanismo. ¿Qué es el panafricanismo? Muchos se preguntan porque no saben realmente qué es el panafricanismo. Muchos asocian al panafricanismo con las dictaduras africanas porque muchos gobernantes africanos se dicen ser panafricanistas. Del mismo modo, esos gobernantes dicen ser demócratas y no podemos confundir los términos. El panafricanismo es una ideología de liberación, una ideología de resistencia, una ideología que viene para reconstruir lo que fue destruido. Como sabréis, el panafricanismo viene a contestar muchas de las falacias que sostuvieron durante mucho tiempo las personas que vinieron a destruir nuestra civilización. Por eso, hoy os voy a explicar por qué surge el panafricanismo y hasta qué punto estamos con el panafricanismo. Uno de los argumentos falaces que sostuvieron los que esclavizaron al continente africano y destruyeron su civilización era que el continente africano y los negros carecían de civilización y cultura. Por eso nosotros hoy en día estamos reivindicando, demostrando que toda esa falacia que se sostuvo durante mucho tiempo se hizo para el bienestar de Europa, posteriormente hoy lo que se llama Occidente. Por eso, el primer panafricanismo hasta el último está para reconstruir toda esa destrucción durante siglos. El panafricanismo tiene 5 partes, según lo que nos enseña el profesor Pondi de la Universidad de Camerún. El primer panafricanismo como contestación fue el panafricanismo cultural. Después hablaremos del panafricanismo político, pasaremos al panafricanismo mesiánico o espiritual. El cuarto panafricanismo es el económico y hoy en día, en el último periodo del panafricanismo, que es del siglo XXI, podemos hablar del panafricanismo integral. Ahora paso a explicaros qué es el panafricanismo cultural hasta el panafricanismo integral. El primer panafricanismo cultural surge a finales del siglo XIX y ese panafricanismo lo que viene a demostrar es que lo que se sostuvo durante muchos siglos para esclavizar y colonizar a los negros era una falacia diciendo que los negros no tenían cultura, que éramos animales, que vivíamos en los árboles, que corríamos ahí con los leones y que por eso se tenía que civilizar a los negros. Incluso con el Código Negro de Napoleón se pudo demostrar que el negro no tenía alma y era como un objeto, cosa que no es verdad. Se ha sostenido durante muchísimo tiempo hasta la fecha intentando decir que el negro es inferior y que se le tiene que someter y civilizar. Ese panafricanismo hizo un trabajo espectacular
poniendo las bases de lo que es hoy en día la civilización, la reconstrucción y lo que es el pensamiento negro en todos los ámbitos. Porque el panafricanismo lo que ha demostrado es esa resistencia de dotarle de orgullo al continente y a los negros en general. Por eso, todo negro tiene que entender que, uno, lo que nos han vendido, que nuestros ancestros nos vendieron a los europeos para que se pudiese llevar a la población negra en Latinoamérica y reconstruirla, es falso. Este mensaje va sobre todo para la población negra que se encuentra en las islas y en el continente americano. Ninguno de los ancestros nuestros vendió a sus descendientes para que fuese esclavo. Eso no es verdad. Son falacias que se cuentan para intentar borrar la memoria de los negros inventando historias. El panafricanismo cultural, a través de sus hijos, esos hijos que para nosotros hoy en día son referentes, hablamos como personajes como Marcus Garvey, como George Páramo, hablamos de Sylvester Williams, hablamos de Dubois, son personas que demostraron que todo lo que se vino explicando durante muchos siglos sobre los negros era falso. Y ellos lucharon y lucharon para demostrar que esa falacia se tenía que romper y que los negros no eran seres inferiores ni sumisos, sino que les hicieron ser inferiores y quisieron que los negros fuesen sumisos frente a los blancos. Y lo podéis ver en muchos de sus escritos. Ese panafricanismo en realidad es eso, viene a contestar esa falacia. El segundo panafricanismo del cual podemos hablar, y con mucho orgullo, es el panafricanismo político. El panafricanismo político surge a mediados del siglo XX, del siglo pasado. Es el panafricanismo político, lo que hizo era luchar sobre todo para las independencias del continente africano. De ahí hay personajes muy interesantes como Julius Nyerere, como Jomo Kenyatta, como Kwame Nkrumah y otros que lucharon para que los países africanos pudiesen tener la independencia, porque durante todo el tiempo que en el primer panafricanismo cultural, que lucharon por la esclavitud, la colonización y el reparto del continente africano, hicieron que el siguiente paso del panafricanismo político pudiese luchar para que los países africanos fuesen independientes. Y eso es lo que hicieron muchos de esos pares de hoy en día, independencias del continente africano, que a su vez fueron eliminados porque lucharon para que el continente africano tuviese su independencia. Esta es la segunda parte del panafricanismo. La tercera parte del panafricanismo le suelen denominar el panafricanismo mesiánico. Como sabréis, que Etiopía a día de hoy sigue siendo el único país en el continente africano que no fue colonizado por ningún otro país en el mundo. Y Etiopía, al no ser colonizado, muchos de los hijos que se fueron o les llevaron a fuerza a Latinoamérica y en Norteamérica quisieron volver a su tierra natal, que es África. Por eso escucharéis a veces los nombres como Libreville, Freetown, Liberia, que son muchas de las ciudades africanas que construyeron las personas que volvieron y que querían ser libres, sin volver a ser esclavos de ningún occidental. Por eso Etiopía se le consideraba y se le sigue considerando como la tierra prometida de los negros que se fueron o que llevaron a América como esclavos. Y ese panafricanismo mesiánico tiene a una figura muy importante que se llama Haile Selassie, que es el rey o el príncipe o el monarca de los panafricanistas que creen que esta es su tierra prometida. Por eso el título de los príncipes de Etiopía era Rastafari. Por eso veréis a muchos que llevan el pelo largo y se sienten parte de esa religión casi, porque va ligado entre la visión mesiánica
y la visión espiritual, y son un grupo muy potente dentro del movimiento panafricanista. Y ellos tuvieron a un personaje muy emblemático que en los años 70 fue muy, muy famoso, que es Bob Marley. A Bob Marley se le conoció sobre todo por ser artista y porque era panafricanista y llevaba hasta la parte artística la causa del panafricanismo y de los negros en el continente africano y en el mundo. Y sabemos cómo fue el fin de Bob Marley. Este es el tercer panafricanismo. El cuarto panafricanismo también viene a ser muy importante porque es el panafricanismo económico. Como sabréis, a día de hoy, muchos de los países africanos están utilizando una moneda como se llama el franco CFA. Desde los años 60 utilizan una moneda neonazi donde el 80% de los recursos de los países africanos están depositados en el tesoro francés. Muchos seguro que no entenderéis por qué está pasando, pero hay unos acuerdos que se llaman acuerdos de la independencia. Esos acuerdos siguen vigentes a día de hoy entre muchos países africanos y muchos países y los países occidentales, las antiguas metrópolis. Existen, son acuerdos que no pueden salir a la luz, pero poco a poco van saliendo un par de cosas. De ahí el franco CFA es una moneda que utilizan hoy en día 15 países africanos y de esos 15 países africanos depositan todo su trabajo en el tesoro francés. Y esa moneda es una de las cosas que sostiene el euro, porque es una moneda muy fuerte arrimada al euro. Y claro, para nosotros el continente africano y muchos negros siempre llevábamos muchos años y décadas preguntándonos, pero ¿por qué seguimos siendo los últimos? ¿Por qué los gobernantes africanos no llevan a cabo, por ejemplo, políticas sociales para ayudar